Bueno, hermanos, que el Señor los bendiga. Nuevamente estoy preparando la predicación para la congregación de los hermanos de la Sultana. Estoy ahora mismo en el día junio 5 del año 2020 y estoy preparando esta predicación para el día 7 de junio del año 2020. Dios ha colocado en mi corazón que hable en esta oportunidad de conviviendo con una doble naturaleza. Esto es una gran realidad, hermanos. En nuestro interior hay una naturaleza doble, una naturaleza santa, pura, pero al mismo tiempo eh, tenemos en nuestro interior el pecado y la tendencia hacia el pecado. Mantenemos en nuestra vida esa dicotomía mientras estamos en esta vida terrena, y la verdad que no nos gusta, nos hace sentir muchas veces mal, muchas veces nos tortura, nos hace sentir hipócritas, y no saber lidiar con esta condición hace que muchas veces nos desanimemos, muchas veces queremos tirar la toalla y no queremos seguir al Señor. Pero si entendemos bien que esto es algo temporal y que tarde o temprano esto va a pasar y que Dios nos va a dar la victoria, no importa que nosotros no seamos fieles, Él permanece fiel y sus palabras no pueden ser ni burladas ni borradas, y Él prometió que nos va a salvar a pesar de nosotros mismos muchas veces. Entonces nosotros podemos tener tranquilidad y paz. Entonces, por eso quise traer este tema, para que no nos desanimemos, porque muchas veces nos desanimamos cuando hacemos lo que no queremos hacer y en nuestros corazones surgen malos pensamientos, malos deseos, y muchas veces hasta actos los llevamos a cabo por esa dicotomía que hay en nuestro interior, como si tuviéramos en nuestro interior, a pesar de que somos santos y de que tenemos el Espíritu Santo, muchas veces sentimos que en nuestro interior también tenemos un demonio, así como se ve en esta imagen de esta persona que por una parte parece muy buena, muy correcta, pero en la mitad izquierda de la imagen, cuando uno la mira de frente, pues se ve que como si tuviese el demonio en su interior. Y muchas veces los cristianos nos sentimos así y nos sentimos hipócritas delante de Dios porque no hacemos las cosas perfectamente, porque no llevamos la vida tan correcta como quisiéramos siempre tenerla. Entonces tenemos que aprender a lidiar con esto. Entonces vamos a escudriñar a través de la Biblia qué nos habla, qué nos dice la Biblia de esta condición, en nuestra condición humana. Bien. Bueno, primero que todo tenemos que comprender que nadie es justo, nadie es bueno, nadie es perfecto. Y la Biblia nos habla claramente de eso en el libro de Romanos, en su capítulo 3, donde dice que pues, Romanos 3:9, que pues somos nosotros mejores que ellos, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí nos están hablando de la condición de toda la especie humana, todos los seres humanos. Cuando no conocemos a Cristo, cuando no nos hemos acercado a Dios, estamos en esta condición. Todos, sin excepción. No hay un solo ser humano que no se haya desviado. No hay un solo ser humano que no haya torcido su camino. Por eso nosotros sabemos que nuestra salvación depende de que otro lo hace por nosotros, que no podemos ser por nosotros mismos, porque nosotros mismos no podemos llegar a ese grado de justicia que Dios exige. Y todos estamos bajo pecado. Dios, con estas palabras que nos dice el apóstol Pablo, tomadas del Antiguo Testamento, nos acusa a todos, y que ninguno de nosotros puede alcanzar la perfección que Dios espera de nosotros.
Pero bueno, entonces nosotros decimos, sí, claro, todo esto es cierto cuando el hombre está completamente apartado de Dios, cuando el hombre no ha, no le ha resplandecido la luz de Cristo, cuando no ha conocido al Señor, el hombre está en esa condición. Y eso es cierto. Esta es la condición de todo hombre natural. Pero ¿y qué pasa con los que ya hemos conocido a Dios? ¿Acaso muchas veces no cometemos pecados? A veces nuestras palabras no son duras, a veces nuestras palabras no son malas, no decimos a veces palabras venenosas. Pues en el libro de Santiago se nos dice que sí, que la lengua es un veneno, es un fuego, es un veneno mortal y que ninguno es capaz de dominarla, así que muchas veces, aun siendo ya cristianos, nuevamente decimos cosas que no debemos. Muchas veces no derramamos sangre directamente, pero odiamos a nuestro hermano, siendo que ya somos cristianos. Muchas veces no hay paz en nuestros corazones, muchas veces tenemos odio contra alguien. Bueno, pero ¿qué pasó? Si se supone que ya estamos en Cristo. Muy bien. Miremos aquí. Bueno, Primera de Corintios 6:9. Otra vez vemos la condición del hombre natural. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Lo que dice el versículo 11 es verdad. Todos nosotros ya hemos sido lavados. Nuestros antiguos pecados fueron lavados por la sangre de Cristo. Ya Dios nos ha declarado santos. Ya Dios nos ha hecho justos y nos ha justificado sin ningún mérito y nos ha declarado justos sin nosotros haber tenido ningún tipo de realidad, de verdadera justicia en nuestro interior, solamente por la obra de Jesús y por el Espíritu de Dios. Y sabemos que el hombre natural practica todo lo que dice en el versículo 9, pero no hay veces que los cristianos también fornicamos, o no hay veces que los cristianos somos idólatras. Por ejemplo, podemos idolatrar ya no a Astarot, ya no a Baal, pero sí podemos idolatrar al dinero, o podemos idolatrar personas y muchas veces colocarlas por encima de Dios. Muchas veces no cristianos, muchos cristianos han caído en adulterio, muchos cristianos han caído en homosexualismo y se echan con varones, entonces no heredarán el reino de Dios. Muchos cristianos se han emborrachado, siendo ya cristianos, bautizados, que van a la iglesia, que se congregan, que participan en la cena del Señor. Entonces uno se pregunta muchas veces, bueno, pero si ya yo he sido lavado y si ya he sido santificado y justificado, ¿por qué muchas veces vuelvo a mis antiguos pecados si yo no quisiera ofender a Dios? Y esta es una angustia que viven muchos cristianos por muchos años, por mucho tiempo, y luchan muchos hermanos con muchos pecados, cosas que no quisieran hacer, y aún así vuelven a lo mismo. Esto es algo que la Biblia nos lo explica y nos lo muestra, y tenemos que tratar de lidiar con esa situación, con esa doble naturaleza. Menos mal que la palabra de Dios nos lleva a poder hacerlo. O sea, hay suficientes instrucciones, hay suficientes ilustraciones que nos ayudan para poder salir de un círculo vicioso en que muchas veces los cristianos podemos caer. Muy bien. Y la Biblia nos habla que existen dos tipos de hombre, el hombre natural y el hombre espiritual. En 1 Corintios 2, 14 y 15 dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí el apóstol Pablo nos hace una clara diferencia entre un hombre natural y un hombre espiritual. El hombre espiritual puede entender la ley de Dios y la prueba y le parece lo mejor. Y entiende que la fornicación es mala, y entiende que el adulterio es malo, y entiende que el seguir otros dioses es malo. Y lo acepta, y se alegra de comprenderlo y muchas veces de practicarlo también. Y aún así cae en pecado, haciendo lo que a Dios no le agrada. Pero ahora miremos al hombre espiritual, el hombre natural no percibe nada de las cosas de Dios, ni las entiende, ni le caben en su cabeza. Para él son simplemente locura, siendo que la locura es lo que el hombre natural piensa en su interior. ¿Ya? ¿Y por qué no lo entiende? Porque se ha de discernir espiritualmente. Se puede discernir a través del Espíritu Santo, no se puede discernir a través de la mente natural, porque la mente natural no percibe las cosas de Dios, ni las entiende, ni le agradan. Vamos a leerlo en la versión Biblia al Día, nueva traducción Biblia al Día, que nos da más claridad sobre esto. Dice: el que no es cristiano y por lo tanto está en su estado natural, no puede entender ni aceptar los conceptos de Dios que el Espíritu Santo nos enseña. Les parecen insensatos, porque únicamente los espirituales que tienen al Espíritu Santo dentro pueden entender las cosas del Espíritu Santo. A los demás les es completamente imposible, o sea, ni que quisiesen. El espiritual lo entiende todo, y esto molesta y desconcierta al hombre mundano, que nada entiende. Entonces sí, hay dos tipos de seres humanos: el ser humano natural y el ser humano espiritual. El natural nada entiende, el espiritual todo lo entiende y acepta la voluntad de Dios. Y nosotros somos de los espirituales. Pero a pesar de que somos seres espirituales, que comprendemos la voluntad de Dios, que anhelamos hacer lo que a Dios le agrada, muchas veces hacemos todo lo contrario. Todo lo contrario a lo que a Dios le agrada. Y después nos sentimos tristes, adoloridos, arrepentidos, no queriendo haber hecho esa clase de cosas nuevamente, porque sabemos que ofenden a Dios y que son malas y que no llevan a nada bueno, pero caemos en esas cosas nuevamente. Entonces tenemos que descubrir las causas del por qué llegamos muchas veces a ofender a Dios, siendo que en nuestro interior no está el deseo de ofender a Dios en ninguna manera, sino el querer siempre agradarle y querer vivir la vida que Él quiere que vivamos. Tenemos que encontrarle las causas, el por qué nos pasa muchas veces eso. Muy bien. Bueno, los apóstoles nos hablan acerca de eso, y en la Escritura se nos habla que los cristianos pecan. No practicamos el pecado, pero pecamos. Y muchas veces inclusive sentimos que en algún momento dado de nuestra vida cristiana, del tiempo en que llevamos creyendo en el Señor, estamos prácticamente, valga la redundancia, practicando un pecado y nuevamente cayendo en lo mismo. Y el apóstol Juan nos explica esto y nos da un aliciente. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, nosotros no podemos decir nunca que no tenemos pecados. Todos tenemos pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si los confesamos y nos apartamos, Él nos limpia, nuestro Señor nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y nosotros sabemos perfectamente que Dios nunca miente. Los únicos mentirosos somos nosotros. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, estamos diciendo que Dios es mentiroso. Porque usted y yo sabemos perfectamente que todos los días pecamos de una u otra manera. Y dice: y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos,
Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, le damos gracias a Dios que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces estas palabras se las está diciendo Juan a todo el mundo, a todo, principalmente, primero que todo, a todo cristiano. Porque Él dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y Él en este momento está hablando con cristianos. Y después dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesucristo es la propiciación por los pecados de todos los hombres, los cristianos y los que no son cristianos. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que es una realidad que incluso el apóstol reconoce en sí mismo indirectamente, porque él está diciendo, si decimos que no tenemos pecados, y cuando dice tenemos, está incluyéndose a él mismo, él también tiene pecados. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, él está incluido dentro de los que pecan. Entonces él también reconoce que él también tiene pecados. Entonces los apóstoles, los grandes hombres de Dios, por muy buenos que fueron, a pesar del hecho de que ellos fueron los que Dios escogió para escribir la palabra, para ser inspirados, para llevar el mensaje, ellos también tenían pecados. Tremendo. A pesar de que estos fueron grandes hombres, mucho mejores, muy seguramente que cualquiera de nosotros, ellos también tenían pecados. Y la verdad, este apóstol, que era el apóstol a quien el Señor amaba, el apóstol amado Juan, el que siempre estaba al ladito del Señor, en su seno, junto a él fue al que le revelaron quién era el que iba a entregar al Señor. Cuando Judas iba a entregar al Señor, el Señor le dijo, es Judas. O sea, era alguien con una tremenda comunión con el Señor, alguien que estaba muy cerquita del Señor. Y él tenía que reconocer, a pesar de lo cerca que estaba del Señor, que él también tenía pecados. ¿Por qué? Porque estamos en esta carne y lo vamos a ver. Bueno, este es, digamos, el texto más claro acerca de esta dualidad que manejamos. Y es el texto que más luces nos da acerca de qué se puede hacer y cómo podemos escapar. Dice en Romanos 7, 14 al 25 en la versión Reina Valera, porque sabemos que la ley es espiritual. Y dice el apóstol Pablo, nada más y nada menos, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Increíble. Imagínense, el apóstol Pablo, un hombre que de los apóstoles, para la gran mayoría de nosotros, fue el que más hizo por llevar el evangelio a todos los lugares por lo menos de Asia. Estuvo en Europa, estuvo en todo lugar llevando el evangelio del Señor. Dice que él era carnal, vendido al pecado. Imagínense, el apóstol Pablo, que fue llevado al tercer cielo y se le dio palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Si él era carnal, ¿qué somos nosotros? Dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces el apóstol Pablo nos muestra aquí, en cierta medida, ese dolor, ese sufrimiento que tenía él por esa dualidad
que él también tenía que vivir como tenemos que vivirla todos nosotros, como la tuvo Elías, por ejemplo, que a pesar de que él oró y no llovió por 3 años, él era un hombre sujeto a pasiones, lo mismo que nosotros. Bueno, el apóstol Pablo, ese gran hombre de Dios, también soportó esta dualidad que nosotros todos tenemos que aprender a soportar. Y se dice de él mismo que es carnal, que no hace lo que quiere, sino lo que no quiere, eso es lo que hace. Que se ha dado cuenta que el pecado está viviendo dentro de él, específicamente en su carne, o sea, en su cuerpo físico. Él se dio cuenta que nuestra naturaleza no es en nuestros propios genes, en nuestro propio interior físico, no está en hacer el bien, no mora el bien, lo que mora es el mal. Nuestra carne, él dice, en nuestra carne lo único que hay es esa tendencia al pecado. Y desafortunadamente nosotros, o más bien, afortunadamente no somos solamente carne. Pero si fuéramos solamente carne no habría nada que hacer. Menos mal que somos alma y somos espíritu también. Y el espíritu debe siempre dominar el alma, si somos de Dios. Pero muchas veces nos dejamos llevar por la carne. Y al apóstol Pablo le pasaba, porque él dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Entonces es difícil durante la vida tener que soportar semejantes cosas, porque no tenemos otra opción, sino que mientras todo el tiempo que estemos en esta carne, en este cuerpo, siempre vamos a tener esa desafortunada lucha, esa lucha terrible, porque nosotros nunca quisiéramos ofender a Dios, pero en nuestra carne no mora el bien. Y si nosotros nos dejamos dominar por nuestra carne, podemos inclusive hasta volvernos atrás y apartarnos del Señor. Y eso es lo que no quisiéramos nunca. Pero desafortunadamente esa posibilidad existe porque nosotros, si no hacemos algo, nuestra carne nos puede dominar. Y dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Versículo 22. Pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, o sea, como si fuera un prisionero. Como cuando un prisionero va atado de manos y pies, como cuando alguien tiene esposas puestas en las manos y grilletes en los pies. Y por más que quiera, la carne lo vence. ¿Ya? Y al final él hace un grito de angustia, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. O sea, como quien dice, ¿y quién podrá ayudarnos? ¿Y quién podrá defendernos? Como cuando veía uno el chavo, el Chapulín Colorado. Nuestro Señor es Jesucristo. Nuestro Señor es el único que puede ayudarnos en ese problema. Por eso es que tenemos que estar muy cerca de Él. Y tenemos que estarlo buscando día y noche. Porque Él es el único que puede ayudarnos en esta debilidad que mantenemos toda nuestra vida. Así que dice al final, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora, esto que el apóstol nos está diciendo no es una excusa para pecar. Del mismo modo en que ahorita Juan no nos estaba diciendo lo que nos estaba diciendo para que nos estaba dando licencia para que hagamos lo malo, no, sino que él nos lo está diciendo es para que no pequemos, ¿ya? Como dice en primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No para que dice, bueno, no es para que uno diga, bueno, esto es como esa doble naturaleza está en mí, entonces me tengo que dejar llevar de la carne. No, ellos nos escribieron estas cosas precisamente para que no pequemos. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el único que nos puede librar de este cuerpo de muerte. Y le damos gracias al Señor que sabemos que algún día tendremos que salir de estos cuerpos. O sea, la muerte tiene su ventaja, la muerte física. Esperemos que a nosotros no seamos de los que nos toque la muerte física, ojalá seamos los que estemos en el arrebatamiento. Las señales están dadas. Pero si nos morimos, la verdad es que es ganancia, como dijo el apóstol Pablo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque ya nos libraremos de este cuerpo que nos lleva cautivos muchas veces a ir en contra de la voluntad de Dios, cosa que no quisiéramos.
Algún día ya tendremos un cuerpo glorificado y ese cuerpo no tendrá las tendencias pecaminosas. Pero algunos se preguntará, bueno, pero ¿y los ángeles no pecaron? Bueno, sí, y por eso recibieron ese castigo tan severo, porque el cuerpo que ellos tienen, los ángeles, no era un cuerpo que los indujera a pecar, y aún así pecaron. O sea que ellos lo hicieron más deliberadamente que nosotros, peor que nosotros, por eso recibieron, los ángeles que pecaron, los ángeles caídos recibieron un mayor castigo, porque se les había dado algo mucho mejor que lo que se nos dio a nosotros. A nosotros tenemos este cuerpo inclinado al pecado y nada podemos hacer. Bueno, sí hay algo que podemos hacer y lo vamos a ir viendo en la medida en que vamos estudiando. Bueno, este pasaje me gusta mucho en esta versión Biblia al día, y que es bueno que la analicemos también, porque nos da más luz y nos ayuda a comprender mejor. Dice en Romanos 7, 14 al 25, la ley es buena, el problema no está en ella, sino en mí, porque estoy vendido en esclavitud al pecado, que es mi dueño. Yo no me entiendo a mí mismo, porque quiero sinceramente hacer lo bueno, pero no puedo. Hago lo que no quiero hacer, lo que aborrezco. Sé bien que no estoy actuando correctamente, y la conciencia me dice que las leyes que estoy quebrantando son buenas. Mas de nada me sirve, porque no soy yo el que lo hace. Es el pecado que está dentro de mí, que es más fuerte que yo, el que me hace cometer perversidades. Sé que en cuanto a mi vieja y malvada naturaleza soy un hombre corrupto. Haga lo que haga, no me puedo corregir. Lo deseo, pero no puedo. Cuando quiero hacer el bien, no lo hago. Y cuando trato de no hacer lo malo, lo hago de todos modos. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, está claro cuál es el problema. El pecado tiene aún clavada en mí sus perversas garras. Parece que la vida es así, que cuando quiero hacer lo recto, inevitablemente hago lo malo. A mi nueva naturaleza le encanta obedecer la voluntad de Dios. Pero hay algo allá en lo más profundo de mi ser, en mi baja naturaleza, que está en guerra contra mi voluntad y gana las peleas y me lleva cautivo al pecado que está todavía en mí. Mi intención es ser un siervo de la voluntad de Dios, pero me hallo esclavo del pecado. Así que ya ven, mi nueva vida me indica lo que es recto, pero a la vieja naturaleza que está aún en mí le encanta el pecado. Qué triste es el estado en que me encuentro. ¿Quién me libertará de la esclavitud de esta mortal naturaleza pecadora? Gracias a Dios que Cristo lo ha logrado. Jesús me libertó. Como dice 1 Corintios capítulo 15, algún día seremos redimidos de estos cuerpos que no tienen la capacidad de vivir sin pecar. Algún día nuestro Señor ya lo ha logrado por nosotros. Nosotros simplemente tenemos que mantenernos en la fe. Y algún día nos darán Dios un cuerpo que ya no esté vendido al pecado ni que sea esclavo del pecado. Aún así, nosotros hoy podemos luchar, y la invitación es que a que luchemos contra esa naturaleza que está en nosotros. Dios no nos dice estas cosas para que nos conformemos a este mundo ni para que nos conformemos a los deseos de la carne. Nos lo dice es para que comprendamos, entendamos que estamos en esta dicotomía, que estamos en este problema de tener esas dos naturalezas, y que cuando pequemos no nos desanimemos por eso. No tomemos la decisión de volvernos atrás, no tomemos la decisión de decir, bueno, entonces me tengo que ir al mundo porque yo no puedo ser hipócrita con Dios. Entonces, como yo no puedo ser hipócrita, entonces mejor me voy para el mundo. No, esa no debe ser la solución. Simplemente debemos decir, sí, Señor, pequé, fallé nuevamente, otra vez te ofendí, yo no quería, tú sabes que no quiero. Te pido que a través de lo que hizo Cristo en mí, me perdones. Nuevamente te pido perdón. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no nos está diciendo esto para que nosotros nos conformemos al mundo, sino para que nosotros sepamos que esta es nuestra condición y que siempre la vamos a tener mientras estemos aquí. Que lo comprendamos para que no nos desanimemos, para que no nos echemos para atrás. Muy bien, es evidente que Pablo nunca pensó haber alcanzado la perfección y haber vencido completamente su doble naturaleza durante su vida, lo cual lo vemos claramente en Filipenses 3, 12 al 15.
en prosigo a la meta, dice en la versión Reina Valera. Filipenses 3:12 dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pareciera como si el apóstol Pablo se contradijera, aunque no hay ninguna contradicción en lo que acaba de decir. El versículo 12 y 13 nos dice que él todavía no es perfecto y que él todavía no pretende haberlo alcanzado. Y en Filipenses 3:15 nos dice que todos los que somos perfectos. Eso es perfectamente entendible, ahora lo analizamos bien. Dice, Pablo nunca en su vida pensó ya haber alcanzado la perfección de la santidad. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Nosotros la perfección de la santidad no la alcanzamos mientras estamos en este mundo, mientras estamos en esta vida. Dios nos declara a nosotros perfectos, nos declara santos, nos declara justos a través de la obra de Jesucristo, pero no por mérito propio, ¿ya? Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que mientras estemos en esta vida, por esa doble naturaleza que tenemos, nunca vamos a alcanzar esa perfección. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces es completamente comprensible de que Pablo hable de que él no es perfecto, pero termine en el versículo 15 diciendo que los que somos perfectos, porque nosotros tenemos que confiar en lo que Cristo ha hecho por nosotros, en que Él nos declara justos, nos declara santos, nos declara perfectos, nos declara buenos, justificados sin tener ningún mérito. Pero hermanos, es cierto que en esta dicotomía Pablo también puede decir perfectamente, yo soy carnal, soy vendido al pecado, mi cuerpo, este cuerpo físico todavía está en imperfección y por eso aún no ha alcanzado la perfección, pero prosigo, sigo luchando, no me desanimo, sigo buscando la perfección que Dios quiere que anhele, a pesar de que yo sé perfectamente que no voy a alcanzar a lograrlo en mis propias fuerzas, en mis propios méritos, sino que el día que Dios me llame a su presencia, sea de un modo, o sea por el arrebatamiento, o sea por medio de la muerte, nosotros sabemos que ese día, verdaderamente, cuando Dios nos haya dado un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado, ese día verdaderamente seremos perfectos y ese día verdaderamente podemos decir lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Bien, ahora surge la pregunta, ¿y por qué termino vencido por el pecado en muchas ocasiones? Hermano, hay varias causas, pero hoy voy a analizar una en particular que me parece muy importante. Hay unas causas, hay muchas causas, pero por ejemplo el orgullo. El orgullo es una de las causas que muchas veces nos lleva a pecar, porque nos creemos autosuficientes y creemos que podemos lograr estar sin ofender a Dios, sin vivir haciendo el mal por nuestras propias fuerzas y creemos que no somos autosuficientes, ¿ya? Y el Señor dijo, lejos de mí nada podéis hacer. Apartado de mí nada podemos hacer. Si estamos lejos del olivo, que es el Señor, vamos tarde o temprano a caer en pecado porque no somos autosuficientes. Si yo digo no voy a la iglesia porque yo no necesito ir a la iglesia, ya yo esa Biblia me la sé de pe a pa, yo me la he leído 20 veces y ya yo no hay sermón que no me haya escuchado, yo no necesito a los hermanos ni que oren por mí. Ese orgullo nos lleva al pecado, porque antes de la caída está la soberbia. Y esa es una de las razones. Pero yo quiero que analicemos otra.
que muchas veces no analizamos. Está en 2 de Samuel 11, 1 al 5. Y es un pasaje muy conocido por nosotros, el pasaje de David. Dice aquí: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Muy bien, entonces, ¿qué pasó con David en este pasaje? Increíble que un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, con una persona ungida por Dios, verdaderamente un hombre bueno, un hombre cercano a Dios, que escribió los salmos más maravillosos para Dios. ¿Cómo cayó David en pecado? Resulta que David, Dios lo hizo rey. Y lo dice en el capítulo siguiente, en el capítulo 12. Dios lo ungió como rey. ¿Para qué? Para que cumpliera las funciones de un rey. Dentro de las funciones de los reyes estaba ir a la guerra, por ejemplo. Y estaba el impartir justicia y el hacer justicia a las personas que estaban bajo su dominio. Bueno, David hizo todo lo contrario. En tiempo de guerra, David se quedó en su casa. En el tiempo en que los reyes salían a la guerra, dice en el versículo 11.1, David se quedó en la casa, se quedó en Israel. Y miren a qué hora se levantaba. Y sucedió un día al caer de la tarde que se levantó David de su lecho. O sea que David se la pasaba durmiendo. En tiempo en que él debía estar en guerra. En tiempo en que él debía estar apercibido, preparado para la batalla, David estaba durmiendo. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros los cristianos, que cuando debemos estar en pie de guerra, estamos dormidos, no estamos orando, no estamos leyendo las escrituras, no vamos a la iglesia, no nos congregamos, no cantamos salmos, no cantamos música cristiana, no reunimos a nuestra familia para leer la Biblia. No estamos en eso, estamos durmiendo. Así como David salió y se quedó, en vez de estar en guerra, estaba dormido. Y por esa pereza y por esa flojera de David, un día se levantó y en vez de buscar hacer cosas espirituales, se fue a pasearse sobre el terrado de la casa y vio una mujer desnuda y le pareció muy hermosa, y seguramente lo era, porque si la Biblia dice que era muy hermosa es porque lo era. Ya. Y cuando uno anda, cuando debe estar en pie de guerra y uno se la pasa durmiendo y flojeando, vienen las tentaciones. Y Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él sabe quién anda flojeando y quien no quiere hacer la voluntad de Dios por flojera, por pereza. Y le manda la tentación. Y sabe perfectamente qué es lo que usted requiere para caer. Y muchas veces Dios permite que caigamos en pecado para que nos demos cuenta de que necesitamos buscarlo a Él y estar pendiente de Él. Y David cayó en adulterio con una mujer, sabiendo él perfectamente, y le dijeron que esa era una mujer casada, que era la mujer de Urías Eteo. Y aún así David, como no estaba en ese momento, en su mejor momento espiritual, cayó, a pesar de que él era un buen hombre. Nadie lo pone en duda. Y eso le puede pasar al mejor hombre de Dios. A los mejores les ha pasado. Eso le puede pasar al mejor cristiano que usted se imagine. Le puede pasar eso. Y bueno, habiendo maquinado David la maldad que quería hacer, la hizo. Tomó a la mujer de Urías, se acostó con ella, y el pecado produce fruto. Al final quedó encinta. Y eso es lo que pasa con el pecado, y la Biblia nos lo explica de esa manera, inclusive en el libro de Santiago. Santiago
1:13 al 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. O sea, nos embarazamos de pecado. Nuestra mente carnal comienza a maquinar algo y tarde o temprano lo lleva a cabo. Más temprano que tarde. Cuando estamos flojeando y andamos como David en pereza espiritual, como se le ha llamado, aunque ninguna pereza es espiritual, toda pereza es carnal. Ya, la flojera es carnal, eso hace parte del ser carnal. Entonces caemos en pecado. Nos embarazamos de pecado y consumamos a luz. Y consumamos y damos a luz la muerte. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermano. No podemos andar pereciendo, porque corremos un grave riesgo de ofender a Dios, cosa que no queremos hacer. Y por eso es que muchas veces caemos en lo mismo y en lo mismo y en la misma cosa y en la misma cosa. Caemos en eso porque nosotros tenemos la culpa, porque no estamos pendientes de lo que tenemos que estar pendientes, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y la Biblia nos da instrucciones para que estemos pendientes de qué tenemos que estar haciendo, para que no caigamos jamás. Hay un dicho popular que dice que el ocio es la madre de todos los vicios. Eso no lo dice la Biblia directamente, pero sí lo dice. No lo dice con esas palabras, pero lo dice de otra forma. Y quisiera mostrarles un video que nos da, a pesar de que es un video cómico, nos da una lección espiritual. Hace un tiempo, unos años, en Colombia había un programa de humor aquí en Colombia, y había un personaje que se llamaba Celio. Entonces vamos a ver el video y ahora miramos digámoslo así, la lección espiritual. Celio, ¿Qué? ese que pasó ahí no es como su papá. Sí, ¿por qué? Estaba como envuelto en una llamarada. ¿Será que se está quemando? Sí, ¿por qué no vamos a apagarlo? Ay, vaya usted. Ah, no, vaya usted. Ay, vaya usted. Vaya usted, que al fin y al cabo es su papá. Ay, hombre, vaya usted, hágame favor. Ya para qué vamos, ya dejó de patalear. Celio. ¿Qué? Celio, cierre la puerta a la jinca. Mire que un día de estos se le va a meter un ladrón. Ciérrela usted, yo la cerré la semana pasada. Celio. ¿Qué? Es la última vez que le advierto, se le va a meter un ladrón si usted no cierra esa puerta. Que tengo mucha pereza. Ciérrela usted, haga favor. Celio, se le metió un ladrón, se le está llevando el televisor, dígale algo. ¡Ole! Hágame el favor y me cierra la puertica, ¿sí? Bueno, aquí vemos dos lecciones espirituales en dos chistecitos. En la primera, así somos los cristianos. Estos dos parecen un par de cristianos muchas veces, y así somos muchas veces los cristianos. En la primera, ven que un hombre se está quemando y en vez de salir a apagarlo con diligencia, lo dejan que se queme. Y lo peor es que era el papá de uno de ellos, de Celio.
y dejan que se queme. Bueno, muchas veces los cristianos hacemos lo mismo, vemos que la gente está prácticamente ya encendida con las llamas del infierno y que se van a quemar y que se van a destruir y no hacemos nada, y a veces en nuestra propia familia, y nos quedamos, ni nos inmutamos como si no estuviera pasando nada. No tratamos de ayudarlos, no les llevamos un mensaje, no les decimos nada, y eso muchas veces pasa. Muchos cristianos muchas veces actuamos como Sergio. Y en el segundo caso también, ¿ya? Le dejamos abierta la puerta al enemigo. Satanás vino para matar, robar y destruir, matar, hurtar y destruir, y se nos mete en el corazón cuando estamos pereciendo, ¿ya? Tenemos la puerta abierta de par en par para que el diablo entre. Y lo peor en el chiste es que ya se le están robando algo, y en vez de detenerlo, lo que hace es decirle: oye, hazme el favor y me cierras la puerta cuando salgas. El diablo no hace favores, hermano. Olvidémonos de eso. Satanás no hace favores, ni creas que va a cerrar la puerta. La deja abierta de par en par para seguir destruyendo nuestra vida espiritual. Entonces, estos chistecitos, si los espiritualizamos, nos sirven para darnos cuenta de que no podemos seguir en la misma actitud, hermanos. No podemos seguir en ocio de ninguna manera, porque nos destruye. En Proverbios 28:19 también se nos hace una exhortación a este respecto del ocio y de la pereza. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Y espiritualmente es lo mismo. Si nosotros somos gente diligente en cuanto a las cosas de Dios, estaremos siempre saciados de la voluntad de Dios, pero si no, viviremos en pobreza espiritual. Y esto es tanto en lo espiritual como en lo material. El que es perezoso y no quiere trabajar, vivirá mal siempre. No tendrá lo que necesita para vivir. Ahora, nosotros no es que necesitemos lujos ni riqueza, ya. La palabra del Señor dice: teniendo techo, sustento y abrigo, estás contentos con esto. Ya, esto es todo lo que necesitamos. Pero el que es perezoso ni lo mínimo tiene, ya, porque hasta llevarse el plato, la cuchara de comida a la boca, le da pereza, ¿ya? Y dice que hay un león en la calle y por eso no sale a trabajar. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que ningún beneficio sacaremos si somos flojos o perezosos en nuestra vida espiritual. Y la Biblia también nos exhorta en Romanos 12:11, dicen: lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hay que servir al Señor. No podemos hacerlo con pereza. No podemos decir: no, que lo haga otro. Así como el del chiste de ahorita. Un perezoso diciéndole a otro perezoso: ve tú y hazlo tú. No. Nosotros no podemos estarle diciendo a otro: ve tú y haz tú. No, nosotros somos los que tenemos que cambiar. Y nosotros no tenemos que estar instando a que otro haga. Simplemente nosotros: bueno, yo haré lo que pueda hacer. Y no estamos mirando la paja en el ojo ajeno, sino la viga que está en nuestro propio ojo. Cada quien debe saber. Cada uno, ahora que está escuchando este mensaje, sabrá si sí está haciendo lo que debe hacer o no, ¿ya? Yo en lo personal creo que debería hacer más, y no le voy a decir a nadie: haz tú, sino que haré yo lo que crea yo que más debo hacer para servir más al Señor y ser ferviente en espíritu y sirviendo al Señor con gozo cada día. Entonces tenemos, hermanos, que poner más ahínco, porque si nosotros no nos ocupamos de lo que debemos ocuparnos por la pereza, muchas veces caeremos y repetiremos los mismos pecados siempre. Muy bien. Ahora, segunda de Pedro 1:5 al 10 se nos dan también instrucciones para que seamos diligentes. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Ya tenemos fe, ya creemos en el Señor. Ahora tenemos que anhelar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y eso lo logramos adquiriendo el conocimiento de la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, escuchando predicaciones, hermanos que son más conocedores de la palabra que nosotros. Y con ese conocimiento vamos adquiriendo más virtud, y dentro de eso está el dominio propio, ¿ya? Podemos controlarnos mejor en la medida en que vamos adquiriendo conocimiento y vamos practicando las virtudes que la palabra del Señor nos enseña y que el Señor nos enseña. Cada día tendremos más dominio de nosotros mismos y dominaremos mejor nuestros actos. Al dominio propio, paciencia.
¿ya? Porque muchas veces ya tenemos dominio propio, pero no somos pacientes con los que no lo tienen. Y a la paciencia piedad, hacer la voluntad de Dios, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. O sea, llegar hasta el punto en que practiquemos un amor verdadero con los hermanos, un amor que no sea simplemente un amor superficial, ni un amor de labios nada más, de labios para afuera, sino un amor verdaderamente en el que verdaderamente nos sacrifiquemos en una ayuda a nuestros hermanos. Muchas veces nos cuesta trabajo, inclusive hacerle un favor a los hermanos. Y con eso nos damos cuenta que nos hace falta más amor por ellos. No estamos pendientes de ellos, no nos interesamos. Entonces, hermanos, a todos nos falta. Tenemos que procurar con diligencia cada día ir creciendo en estas cosas. El versículo 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Ya, porque cuando uno vive en ociosidad y no está procurando hacer lo que la Biblia nos dice que es diligente, muchas veces estamos sin fruto. Y ustedes saben lo que el Señor hace cuando encuentra a alguien que debe tener fruto sin fruto. Acuérdense cuando llegó a Jerusalén, cuando estaba cerca de Jerusalén y encontró la higuera, que es un símbolo de la nación de Israel. Cuando llegó a la higuera y la higuera estaba sin fruto, maldijo a la higuera, y eso fue un simbolismo para la nación de Israel. Entonces nosotros no podemos esperar que cuando el Señor se acerque a nosotros nos encuentre sin fruto. Debemos anhelar estar fructíferos en el momento en el que el Señor nos llame para rendirle cuentas. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, no caeremos jamás. Si nosotros procuramos con diligencia hacer lo que la Biblia nos enseña que tenemos que hacer, no caeremos. Lo que pasa es que muchas veces somos flojos y no queremos hacer lo que el Señor nos enseña. Y si no lo hacemos, caemos. Nosotros tenemos ya la fórmula. Aquí nos acaban de dar la fórmula. ¿Usted quiere crecer en las cosas del Señor? Métase en las cosas de la iglesia, lea la escritura, ore mucho, oremos todos mucho, porque si no oramos, ese es como el que no come. Si el que no come se desnutre y se muere. La misma cosa es con la vida espiritual. Si no lo hacemos, caeremos. Tarde o temprano caemos. Entonces, tenemos todas las herramientas, tenemos toda la instrucción, tenemos todo lo que necesitamos para saber qué tengo que hacer para no estar cayendo siempre en lo mismo. Ya depende de mí, porque Dios no va a hacer todo por mí. Ya Cristo murió por mí. Ahora me toca a mí hacer algo más. Por lo menos poner de mi parte para que Dios siga haciendo su transformación en mí y me santifique cada día más. Y eso es lo que anhelamos todos. Muy bien. Muy bien. Entonces vemos aquí a un apóstol Pablo, vamos a leer Hechos 13, que se enoja con un hermano que no quiso hacer lo que tenía que hacer. Vamos a decir que en parte fue porque estaba en flojera Marcos. Y eso muchas veces crea incluso disputas y discordia en las iglesias. Entonces vamos a leer Hechos 13:13, donde dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. O sea, Juan iba con ellos, iba con Bernabé y con Pablo, y estaba trabajando junto con ellos en la obra, pero hubo un día que decidió devolverse para Jerusalén. Ya, allá como que tenía su casita, ya estaba muy bien y decidió devolverse. Entonces se devolvió para su casa, y eso generó una disputa, un problema. En Hechos 15:36 al 40 dice lo siguiente: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces aquí hay una
una disputa santa entre santos. No, mentira, hermano, esto es carnal. Aquí Pablo mostró de que verdaderamente era humano, ya, de que verdaderamente era como cualquiera de nosotros, pero el cobre como lo pelamos todos, ya, porque Pablo no tuvo paciencia en este momento y se enojó porque Marcos no los había acompañado a trabajar. Y la misma escritura dice que debemos ser pacientes con todos, y Pablo en este caso no le tuvo paciencia. Entonces vemos que Marcos no quiso ir a trabajar con ellos por pereza, porque eso siempre es pereza, es lo más seguro. Y después Pablo quiso ir con Bernabé quiso instar a Bernabé a visitar a los hermanos que ya habían visitado, pero no estaba de acuerdo con que llevaran a Marcos, porque le parecía a alguien perezoso que no quiso estar en la obra. Y como Bernabé era tío de Marcos, pues le dio el lado a Marcos. Lo más seguro es que sea por familiaridad, porque Bernabé era tío de Juan Marcos. Marcos es el mismo que escribió el Evangelio de Marcos. Este Marcos que se nos está mencionando aquí. Entonces vemos cómo la pereza muchas veces hace que el carnal pues está haciendo mal, y incluso hace relucir la carnalidad que tienen otros. Ya aquí Pablo se demuestra que verdaderamente muchas veces no hacía el bien que quería, sino el mal que no quería, eso hacía. Entonces, gracias a Dios que al final ellos se reconciliaron. Si usted lo quiere buscar en su casa, usted se da cuenta que después incluso Pablo habla bien de Marcos, y se reconciliaron y ya no hubo este problema. Pero miren los problemas que se arman por la pereza. Eso está en la escritura. Usted puede buscar la reconciliación entre Pablo, hablando ya bien de Marcos, en Colosenses 4:10, en Filemón, versículo 24, y en 2 de Timoteo 4:11, si quieres indagar más. Entonces aquí lo que quiero mostrarle es lo que puede ocasionar la pereza. Ya no solamente le hace daño a la persona perezosa, sino que también hace que hermanos caigan y hagan cosas que de pronto no están bien. Bien, en Tito 1:12 al 15 se nos habla también de la pereza en una población. Ya aquí se nos habla de una población en particular. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, dice el apóstol Pablo. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Aquí se nos está hablando de los cretenses, quien Pablo dice que son glotones ociosos, y que eso es verdad en el versículo 13. Y bueno, nadie es ocioso, ni glotón, ni mala bestia, nada más por el lugar donde nació. Eso es una decisión personal, una decisión que cada quien toma. Usted puede haber nacido en Lazy Town y aún así ser una persona muy dada al bien, y más si usted es cristiano, porque cuando nosotros nos volvemos al Señor, ya nuestra idiosincrasia cambia. Ahora somos del reino de los cielos. Ya no somos iguales. Entonces, si los cretenses eran glotones ociosos, ellos podían cambiar, y Tito podía ayudarles, ¿ya? A través de la predicación y a través del buen ejemplo. Entonces, no debemos permitir, hermanos, que nosotros digamos, no, es que antes la gente fue así y yo soy así. No, nosotros podemos ser diferentes. Bien, instrucciones finales y bendición en 1 de Tesalonicenses 5:12 al 14 dice: os rogamos, hermanos, que reconocéis a los que trabajan entre vosotros, porque en la iglesia también hay gente muy trabajadora, y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces, hermanos, si usted es perezoso, no le gusta trabajar, no le gusta
participar en las cosas de la iglesia, le sugiero que siga el consejo del apóstol Pablo de aquí de Primera de Tesalonicenses. Anímese. Es para su propio bien, es para mi propio bien. Todos debemos animarnos, todos debemos estar empujando para el mismo lado. Todos debemos estar en la misma tónica para que así crezcamos nosotros y ayudemos a otros a que crezcan. Y no caeremos en pecados, no estaremos repitiendo, no estaremos sujetos a que esa doble naturaleza que tenemos, esa dicotomía, nos controle la parte carnal, sino que lo espiritual crecerá en nosotros. Le damos gracias al Señor que estas enseñanzas que aparecen en la Escritura nos sirven para que seamos transformados y para que verdaderamente podamos ser lo que queremos ser, porque yo creo que todos aquí tenemos la intención de avanzar cada día más hacia lo que Dios quiere, a parecernos más a Jesucristo, y lo podemos lograr con mucha diligencia viviendo para Dios. Gracias te doy, Padre bueno, por esta oportunidad que me das de preparar este mensaje. Te pido que bendigas a los hermanos, me bendigas a mí, Señor, y nos des, Señor, mucha diligencia, Señor, que quites de nosotros esa pereza, Señor, que manejamos muchas veces en cuanto a las cosas espirituales y que nos impiden, Señor, vencer a nuestra carne. Sosténnos, Señor, con tu mano poderosa y fuerte. Ayúdanos, Señor, a no caer, Señor, porque no queremos ofenderte. Tú sabes que queremos hacer el bien para agradarte. Ayúdanos, Señor, para que las consecuencias de este ocio y de esta pereza que muchas veces manejamos no nos alcancen hasta el final de nuestras vidas, como desafortunadamente le ocurrió a David, quien vivió una vida muy dura después de haber caído con Betsabé. Ayúdanos, Señor, a cambiar y a ser mejores cada día. Bendice a todos nuestros hermanos, Señor, y llénanos de tu Santo Espíritu. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.